Bienvenido. Esta es una transmisión guiada por el Espíritu Santo. Permanece con nosotros. Dios quiere bendecirte. Esta es tu congregación, Amistad de Aguascalientes. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios.
Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida es ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, es sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida es ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo
toda la honra. Gracias, Dios, por tu presencia hoy en este lugar. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Muchas gracias, Señor, porque podemos orar bendiciendo estos diezmos y estas ofrendas. Señor, tú dices en tu palabra que haya alimento en tu casa y que tú abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Y esa es nuestra confianza, Señor, que tú reprenderás al devorador, que tú nos darás tierra deseable. Y Señor, tu palabra, tus palabras, tus promesas en ti son sí y amén, Señor. Y yo las creo y yo sé que se cumplirán, Señor. Y te doy gracias por estos diezmos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte este miércoles en reunión a través de nuestras redes. Qué bueno que te estás cuidando, qué bueno que no dejes de usar tu cubreboca, qué bueno que no estés saliendo a lugares donde hay mucha gente, donde hay poca circulación de aire. Cuídate, cuídate. El Señor tiene para cada uno de nosotros tantos planes, y muchas veces nosotros somos ese impedimento al no hacer, al no escuchar su voz, al ser como esas mujeres vírgenes, ¿verdad? Insensatos. Entonces yo te animo a que estemos en estos días cuidándonos, buscando de Dios. Yo el día de hoy tengo esta palabra: el gozo del Señor es mi fortaleza. Esta palabra es algo que me llega muy dentro de mí. Cada vez que hay un momento de desánimo, un momento de dificultad, un momento en los que estamos atravesando diversas pruebas, y yo sé que Dios en estos días ha estado hablándonos acerca de que fortalezcamos nuestra fe en Él, de que le creamos, que Él se convierta en esa visión que debemos de tener tú y yo para seguir avanzando en esa vida. Esto de la pandemia verdaderamente ha traído mucho desánimo en muchas personas, mucha tristeza. La verdad, la gente necesita cada día más de Dios. Y sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, pero esto no es para ponernos en una tristeza, en una escena melodramática, sino que tomemos la palabra de Dios y la convirtamos en parte de nuestra vida y seamos no solamente oidores, sino nos convirtamos en hacedores de su palabra. Yo te invito a que me acompañes ahí al libro de Nehemías, en donde viene escrita esta palabra: el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahí en Nehemías 8:10 habla Nehemías al pueblo y les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es mi fortaleza, dicho en otras palabras. Qué importante es que dejemos la tristeza a un lado y que en el gozo de estar en la presencia de Dios, dice ahí el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y esto Nehemías se lo dice al pueblo en un momento en el que terminaron una etapa de esa reconstrucción de la ciudad. Nehemías era el copero del rey. Tenía un trabajo, era un esclavo, era un siervo, era descendiente de ese pueblo judío que fue llevado en cautiverio allá a Persia. Y Nehemías
un día vienen unos hermanos de Jerusalén y él les pregunta, ¿cómo está la gente de Jerusalén? Y a él le dan las noticias trágicas. La ciudad, sus puertas están destruidas, el muro que lo puede proteger de los agresores está derribado. La gente vive con mucha necesidad. Y esto toca el corazón de Nehemías. Y bueno, Nehemías es un gran ejemplo en nuestro liderazgo, en la vida en liderazgo que tú tienes, porque cuando él oye acerca de esta dificultad, pues no dijo, como en un tiempo el rey Ezequías estudiamos el domingo pasado, bueno, pues ya ni modo, esta vida nos tocaba, pues mientras yo esté en paz, no importa lo que suceda. Nehemías era el copero del rey, pues no tenía necesidad. Claro, se jugaba la vida cada vez que el rey comía o el rey tomaba, porque el copero tenía que probar antes los alimentos que el rey, y si estaban envenenados, era protección del rey. O sea que Nehemías, aunque vivía en comodidad, vivía una vida diaria en riesgo. Y él la asumió. O sea, él ejecutaba su tarea rutinariamente, obedientemente, y el rey le tenía gran aprecio. El rey lo conocía. Y cuando vio a Nehemías, después de que Nehemías estuvo orando por su ciudad, orando por sus paisanos, orando por la gente hebrea, la gente judía que estaba allá en Jerusalén, él sintió una tremenda carga por ese pueblo. Una tremenda carga puesta por Dios. Qué importante es que nosotros, como líderes de nuestra casa, como líderes de nuestro trabajo, como líderes de la sociedad, seas hombre, seas mujer, tengamos una carga por la gente, tengamos una carga puesta por Dios. Dice Lucas 1:74, ¿verdad? Que librados de nuestros enemigos por parte de Dios, sin tristeza les serviremos, con gozo les serviremos. Y esta es una característica de un cristiano. Y cuando viene ese intento de entristecerte, esas malas noticias como las de Nehemías, Nehemías oró. Nehemías oró y Dios pone una carga en él y pone en él un propósito que lo lleva delante del rey, y el rey le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Qué tienes? ¿Está el vino envenenado? ¿La comida no sirve? ¿Qué es lo que te sucede? Y cuando él le platica de esta carga, dice ahí en ese versículo que orando le dije al rey, ¿verdad? Después de orar le dije al rey, qué importante es que estemos buscando la voluntad de Dios. A veces no sabemos escuchar la voz de Dios por la falta de práctica. Por la falta de práctica, si tú diariamente le preguntaras a Dios, si tú diariamente hablaras con Dios, serías sensible a las cosas de Dios. Serías sensible a una vida espiritual. No a decir, no, pues es que a mí me late que esto es un engaño. No, o sea, tantos preceptos que tenemos como seres humanos ante las diversas dificultades que podemos enfrentar. Y este rey Artajerjes, ¿verdad? Dios le dio gracia a Nehemías y lo envía como gobernador a las tierras de Jerusalén. Le dio la madera, le dio el dinero, le dio todo para esa reconstrucción, siendo que su antecesor había destruido esa ciudad de Jerusalén. Pero así es la gracia de Dios. Muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Dios es el Todopoderoso. Y qué importante es que tú aprendas a vivir confiando en Él. No confiando en tu tarjeta, no confiando en tus amigos, no confiando en que me van a prestar, no confiando en que qué carismático soy, voy a lograr lo que yo pueda. Nuestra confianza en Dios habla de nuestra humildad, de aprender a vivir creyéndole a Dios y bajándole a nuestro tamaño de egocentrismo que tenemos. Soberbia. Llega Nehemías a la reconstrucción y se encontró algo terrible.
pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Esto lo dice ya en el capítulo 10, cuando terminó la reconstrucción, pero se ve que esa carga que Dios había puesto había cambiado esa tristeza, había cambiado lo deprimente, porque Él pudo haber llegado y como muchos malos gobernantes, ¿verdad?, pudo haber dicho, esto está muy destruido, pues vamos a meter un presupuesto, vamos a meter otro presupuesto, y ahí nos la llevamos a ver cuándo reconstruimos. Los enemigos del pueblo de Dios oyeron de esa reconstrucción y vinieron y atacaron verbalmente, atacaron físicamente a Nehemías, a su gente. Esto no fue una tarea fácil para Nehemías, pero Nehemías tenía la presencia de Dios dentro de él, el Espíritu Santo. La presencia de Dios lo estaba acompañando. Así como le dio gracia delante del rey, ¿verdad?, ahora le da gracia para pelear con tantos enemigos. Dice ahí que era Sanballat, el horonita, Tobías, el siervo amonita, Gesem, el árabe. Y luego se le juntaron más los amonitas, los árabes, los Asdod, y eran tantos, pero Nehemías supo guiar al pueblo con un ánimo que solamente el Espíritu Santo puede poner. Nuestra vida en dificultades, nuestra vida en confrontaciones de cambiar a nuestra vida. El domingo se acercaba alguien a ver mi cajuela. Quiero ver qué es lo que dice el pastor de que su cajuela está muy desordenada. Ciertamente es una carga que cada uno de nosotros tenemos. Yo con todo gusto le enseñé la cajuela a la persona que me lo comentó. Pero qué importante es que yo no dependa de lo que otro me venga a decir a mí. Depende de lo que Dios me dice a mí. Nehemías oyó a Dios, oyó la voz de Dios, y cuando estos enemigos quisieron derrumbar el muro, quisieron desanimar a la gente, esa es la principal arma del enemigo, desanimarte. Sabes que tú tienes un gran potencial por ser hijo de Dios. El enemigo también lo sabe. Y él quiere venirte a atacar, así como en esta historia de Nehemías, Sanballat, Tobías, Gesem, los amonitas, los de Asdod. Todos esos enemigos buscan que tú bajes la guardia, que tú bajes tu ánimo de estar buscando el gozo del Señor. El gozo del Señor es tu fortaleza, es nuestra fortaleza. En la medida que tú y yo estemos alabando a Dios, gozándonos, aún en los momentos de tremenda dificultad, Dios se va a hacer presente. Y la presencia de Dios nos inunda de gozo, nos inunda de ánimo, y viene Dios, viene su Espíritu Santo y nos anima a seguir adelante. Estos enemigos, al no poder, quisieron matar a Nehemías a través de una traición. El Espíritu Santo le habló a Nehemías. Tú y yo tenemos que estar en esa conexión con Dios, y Él nos advertirá. ¿Estás preparado tú en esa conexión? Porque esa conexión no es nada más para unos cuantos. Dios nos ama a todos. Por cada uno de nosotros, tú que estás viendo esta transmisión, por cada uno de nosotros, el Señor subió a la cruz. Y subió a la cruz no con otro propósito, sino el de que hoy en día podamos reconciliarnos con el Padre. Arrepentirnos de nuestra manera equivocada de vivir, teniéndole miedo al Sanballat, al Tobías, teniéndole miedo a reconstruir nuestra vida, teniéndole miedo de hablar con Dios, de buscar a Dios. Y Dios viene y nos restaura en esa relación. Nehemías hizo, gracias a la presencia de Dios en su vida, gracias a la participación del pueblo, al ánimo del pueblo, lo que nadie pudiera haber hecho en 52 días, reconstruyó todo. Y precisamente esa escritura con la que inicié, Nehemías 8 y 10, está en el momento en el que le están queriendo dar gracias a Dios. Y dice ahí en el capítulo 8 de Nehemías, verso 5, que abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. ¿Cuál libro? El libro
de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Aquel libro que había escrito Moisés y habían escrito una serie de profetas y que había estado guardado, el cual fue encontrado y cuando se abrió, y dice que Esdras el sacerdote lo abrió y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y dice el verso 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Aquí dice, los pastores, los líderes, hacían entender la palabra a la gente. Dios por eso ha puesto en esta congregación esa visión de que tú envíes una reflexión por escrito. Hay gente que dice, yo no quiero tener una obligación más. Es una responsabilidad delante de Dios. Dice aquí que el pueblo de Dios, cuando abrieron la palabra de Dios, estuvo atento. Y tal vez tan atento como tú lo estás haciendo en estos momentos. Estuvo atento y la gente entendió la palabra. Y fueron tocados, fueron conmovidos. Y dice que el pueblo lloraba. Y entonces es cuando Esdras les dice esta palabra en el verso 10, ¿verdad? Id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Qué tremenda es esta historia de Nehemías. A mí me anima, me gusta leer el libro de Nehemías hasta los últimos capítulos porque es un liderazgo que yo quiero tener en mi vida. Es un liderazgo como el de Jesús, sintetizado en un libro, en el libro de Nehemías, la reconstrucción. Yo te invito a que estés buscando más de Dios. Y tal vez no sea esta escritura, tal vez sea otra escritura, pero Dios va a animar tu corazón. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ante su presencia hay plenitud de gozo. Levanta tus manos, adora al Señor. Ahí cuando despiertes en la noche, en medio del cansancio de tu faena, yo sé que el Espíritu Santo muchas veces nos despierta, y no nos despierta para incomodarnos, sino para que nos gocemos en su presencia. Para que podamos estar intercediendo los unos por los otros. Ahorita hay gente enferma, hay personas que se han contagiado de COVID. Estemos orando por ellos. Hay gente que se está cuidando, no se ha infectado. Cuidémonos, seguiremos orando, seguiremos teniendo nuestras reuniones presenciales con esas medidas sanitarias para que tú y yo podamos estar cumpliendo esa promesa que Dios tiene para nosotros. Dios dice que recordemos todos sus beneficios, que Él quitará toda dolencia de nuestro cuerpo. Y si tú estás enfermo, en estos momentos el Espíritu Santo llega hasta tu casa. Señor, sana esos cuerpos enfermos. Reprendemos ese espíritu de COVID. Gracias, Señor, porque ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará. Esta es herencia de tu siervo, Señor. Y yo declaro que nuestros cuerpos son cubiertos por esa sangre preciosa derramada por Jesús ahí en la cruz, Señor. Muchas gracias, Dios, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y yo me levanto en tu nombre, Señor, y yo declaro que tu presencia está en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, porque donde tú estás, allá hay libertad. Y nos gozamos el día de hoy, Señor. Muchas gracias por esta tremenda historia de Nehemías, sintetizada en pocos momentos, pero sabiendo que tu palabra, Señor,
llega al conocimiento de nuestras personas. Oímos tu palabra, nos levantamos como Nehemías se levantó, Señor, arrepintiéndose de esos pecados del pueblo, arrepintiéndote de esos pecados corporativos, Señor. Sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Señor. Y allí en Filipenses 4, Pablo dice, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y esa es una palabra que Dios tiene para nuestras vidas. En medio de prueba, como la prueba que pasó Nehemías, que no perdamos el gozo del Señor. Tal vez vengan momentos de tristeza, tal vez vengan unos momentos de ira, tal vez vengan unos momentos depresivos a nuestras vidas. Qué importante es que tú puedas describir por qué te está sucediendo eso. Dice ahí en Corintios, ¿verdad? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí habla de dónde nos sacó el Señor. Y tal vez tú has vuelto a caer. Y tú dices, bueno, yo entro a ira, entro a enojo, ¿verdad? Dice aquí que ni los ladrones, ni los borrachos, ni los malidecientes heredarán el reino de los cielos. Qué importante es que vivamos una vida en arrepentimiento. Pero un genuino arrepentimiento, no un, ay, perdón, y lo vuelves a hacer. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y dice el Señor, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y yo hoy quiero orar para que si en tu vida tal vez haya una ira incontenible, en tu vida tal vez haya una amargura que no puedes superar, yo te invito a que hoy oremos, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Dios no te quiere cautivo. Dios ha traído libertad a nuestras vidas y la tiene también para ti. ¿Qué te parece si me acompañas y oramos? Dios, muchas gracias, porque sabemos, Señor, que no debemos estar tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero, Señor, tú nos conoces, a cada uno de nosotros, y ahorita mencionamos una serie de pecados, Señor, que nos impiden tomar el reino de Dios. Airaos, pero no pequéis, dice el Señor. Y Señor, habla en nuestros corazones. ¿Por qué no podemos ser felices, aún con lo poco, aún en lo mucho? ¿Por qué codiciamos? ¿Por qué no podemos vivir una vida, Señor, sin peleas? Así como dice en Filipenses 4, Señor, que no busquemos contienda, que aprendamos a vivir en contentamiento con lo que tú nos das, anhelando más, sí, pidiéndote dirección, sí, pero que aprendamos a vivir en ese contentamiento que solamente tú nos puedes dar. Gracias, Señor, porque así Pablo, como les decía a los filipenses, yo sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, pero yo sé que mi suplidor es Dios. Y Señor, en estas cosas pensamos que tú eres Dios, que tú eres el Señor,
Quita de nuestra mente todo aquello, quita de nuestro corazón todo aquello, Señor, que está impidiendo llegar a tu presencia. Y Señor, si tú nos revelas que tenemos que perdonar a alguien, que los perdonemos, Señor. Que vivamos esa vida en victoria, perdonando a los que nos ofenden. No esperando a que nos vengan a pedir perdón, sino reconociendo que nos lastimaron y soltando eso, entregándotelo a ti. Y Señor, igualmente con la amargura, Señor, con el rechazo que pueda haber en nuestras vidas, Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas y que sanes nuestros corazones, Señor. Sanes aún nuestras mentes, Señor, cuando viene ese espíritu iracundo y nos quiere hacer enojar, cuando viene ese espíritu de que vemos que todo el mundo nos quiere rechazar. Sabemos que eso no proviene de ti y hoy lo reprendemos en tu nombre, Señor. Y si tú pudiste librar a ese gadareno de toda esa legión de demonios, Señor, tú también nos puedes liberar a nosotros, porque esa es tu promesa, que tú traerás libertad a nuestras vidas. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor, muchas gracias te doy. Alabamos tu nombre, Señor, y sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. No os entristezcáis, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Estamos despedidos el día de hoy. Nos vemos este próximo domingo aquí en la congregación Amistad de Aguascalientes. Te animamos a que llegues un poco antes para que seas sanitizado y tomes tu lugar. Tenemos un tiempo tremendo de alabanza al Señor. Muy buenas noches. Estamos despedidos.